¿Cuál es su futuro político? Yo soy un rector universitario, profesor a mucho honor, y yo creo que mi papel en la vida es ayudarle a este país a tener reflexiones de opinión programáticas y de propuestas sobre el futuro del país. Bienvenidos a Incontinencia Política, donde todo se contiene excepto ¡la lengua! Bienvenidos a Incontinentes una semana más. Sergito, ¿cómo anda? Todo en orden, hoy un día muy feliz, muy contento. Se nos viene una sorpresa. Yo creo que ya la sorpresa está. Yo creo que ya la Tengo están una sorpresa viendo. al lado. Nuestro primer invitado, una persona que ha pasado por el mundo académico, rector de la Universidad del Rosario, actualmente rector de la Universidad de IA. ¿Y qué se me escapa, Andrés? Estudió en el exterior, un economista, mejor dicho, con todos los quilates, muy leído en Colombia, además sus columnas y demás. Queremos darle la bienvenida. ¿Cómo Muchas está? gracias, aquí Incontinente. Incontinente. ¡Bravo! venga. La verdad, muchas gracias, y a todos los incontinentes también muchas gracias por su presencia aquí y complacido estar contigo. Felicitaciones por este emprendimiento a todo el equipo, no solamente aquí a Sergio y Andrés, sino también a Angélica, que está allá atrás, a Luis y también a Andrés, que está también allá atrás. Muchas Y el gracias. de Millos, el de Millos. Muchas gracias por aceptar la invitación, muy complacidos de tenerte acá, por esa trayectoria que ha pasado en los cargos públicos. Y primero, digamos así como para entrar en calma, y es cómo es esa vida actual yendo y viniendo a Envigado. Pues es una vida muy agitada porque yo estoy normalmente saliendo los lunes a las 4:30 de la mañana, primer vuelo, y de ahí llego a Medellín, llego a Envigado, llego a la universidad y normalmente tengo que viajar una vez a la semana por allá a Bogotá y el fin de semana también de nuevo a Bogotá porque ahí está mi señora y mis hijos. Una vida pesada. Yo quiero preguntarle de entrada, José Manuel, ya yéndonos, yo soy muy activo en X, como usted también lo es. Entonces yo estoy muy pendiente de lo que pasa y de lo que... Para mí pues, era Twitter, para ti es sí, X. X, ¿no? Creo que para mí también quería verme moderno, pero ya me chivió. Ahí hay caras, ahí hay caras. Eh, Siempre veo que, sobre todo la gente del gobierno, ministros y influencers del gobierno dicen que en el gobierno Duque se quebró el Estado, que la deuda se disparó en el gobierno Duque y obviamente se lo endilgan a su merced. A su ¿Cómo merced le lindo. responde No, usted a digamos que ellos? varias cosas. Primero, claramente la deuda aumentó en medio de la pandemia, pero es que le pasó a todas las empresas. Piense usted en un tendero que se le cerraron su actividad productiva, por lo tanto, se le caen sus ingresos, tiene que mantener gastos, y en el caso del Estado teníamos que mantener vacunas, subsidios de nómina, subsidios de tasa de interés, mejorar las unidades de cuidado intensivo, entre muchas otras cosas, y lograr un proceso de reactivación. Entonces, claro, en medio de la pandemia, la deuda sí sube cerca de 15 puntos porcentuales, menos que Alemania, menos que Estados Unidos, pero después de eso ya llevamos 3 años seguidos de disminución del déficit fiscal, 3 años seguidos de disminución de la deuda pública con respecto al PIB. Y, oh sorpresa, este año aumenta el déficit fiscal, aumenta la deuda pública y va a seguir sucediendo lo mismo en 2025. Entonces, después del esfuerzo de ajuste fiscal para enfrentar la pandemia, después de eso, este gobierno sí está aumentando la deuda pública y aumenta el déficit fiscal. Un tema acá de rapidez para nuestros incontinentes: ¿cómo definimos déficit fiscal de una manera más coloquial para que lo entiendan nuestros incontinentes? Como cuando usted llega a la casa y le preguntan cuáles son los ingresos que tengo, cuáles son los gastos que tengo. Réstele ingresos menos gastos y le da la diferencia. Eso se llama déficit. Y cuando uno tiene déficit, ¿qué tiene que hacer para cubrir el déficit? Ir al banco a pedir una deuda. Por eso hay endeudamiento público. Claro. Okay. ¿Cómo podemos explicar justamente este cambio en la dinámica en la gráfica que venía bajando el déficit y demás? ¿Por qué este gobierno cambió esa dinámica? Porque se puso a gastar en derroche en gastos de funcionamiento de manera excesiva. Y entonces, entre 2023 y lo proyectado 2025, por año, los gastos de nómina, de burocracia, de funcionamiento, están creciendo en promedio al 20% anual. 20 de cada 100. Cuando el país está creciendo entre el 0 y el 2%. Claro. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿y toda esa burocracia se necesita? Miren, hay unos contratos especiales en el Estado que son los contratos de honorarios. Esos contratos de honorarios están creciendo en estos 2 años 156%. Es como si se hubieran duplicado y la mitad más Claro. en gastos de burocracia. Y ahí
teniendo en cuenta que hace ese empalme con el nuevo gobierno, que entra Ocampo, esa reforma de Ocampo, ¿cómo la podemos ver hoy, 2 años y medio después? La reforma de Ocampo tiene unos puntos positivos, yo lo voy a reconocer, puntos positivos, y es que le inyecta una dosis de progresividad en materia fiscal al país. ¿Eso qué significa? Significa que los ricos paguen más y los pobres pues no terminen pagando lo que pagan los ricos. Esa progresividad se refleja en que las personas naturales terminamos pagando más, y eso está bien, pero tiene una serie de debilidades. Por ejemplo, se inventó la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta, es decir, Sí. para ponerlo de una manera muy sencilla, es la parte de los ingresos que el sector minero le entrega al gobierno nacional antes de pagar los impuestos. Es casi que como una parte de los ingresos que se los entrega al Estado. Entonces, anteriormente las regalías, que son pagos que yo le doy al Estado, pues se podían deducir. Sí. Esas regalías, al poderse deducir, pues uno no terminaba pagando doble, porque uno, Pero pagaba la regalía y si luego yo hay que le cobrar la elimino la no deducibilidad, significa que primero paga la regalía y después paga Paga. sobre un ingreso que incluye las regalías. Eso es totalmente absurdo e ilógico. Eso se cayó en la Corte Constitucional. Entonces, casi el 40% de lo que recaudaba esa reforma tributaria se cayó en la Corte Constitucional. Quiere decir que tuvo unos errores en la construcción. Yo destaco la progresividad, destaco el esfuerzo por generar un recaudo adicional, pero también digo, hubo unos errores que se cometieron en esa reforma. Y, por ejemplo, en temas de renta y de patrimonio, esa reforma En personas, que ha sido compleja porque tengo casos de que aumentó tremendamente el pago de renta. en personas naturales aumentó Sí. de manera significativa. Lo que pasa es que no corrigieron desde el primer momento que la retención en la fuente tenía que aumentar desde el año anterior. Ya. Entonces, cuando fuimos a pagar, tuvimos que endeudarnos para poder pagar porque el flujo es muy significativo. Y hubo gente que no tenía cómo endeudarse. Entonces, el problema fue grave para muchas familias. Lo que hay que hacer es corregir la retención en la fuente. Entonces, desde el primer momento me van reteniendo más y así cuando yo tenga que pagar, pues ya no tengo que pagar tanto. Obvio, lo pagué durante todo el año, Sí. pero tengo la caja para poderlo ¿Como pagar. un abonado? Como una especie de, sí, de abonado, exactamente. Ok. También me acuerdo que el presidente Petro dijo que reconocían ese error de que el impuesto de renta lo habían pagado antes, entonces que ya no tenían caja para este año. ¿Cómo también explicar eso? Esos son errores que no se pueden cometer y además que lo sabe uno desde el Ministerio de Hacienda. Sabe uno que si uno pues recoge más de un año, pues el año siguiente se queda sin el recurso. Yo creo que esos son muy claro. errores que no se pueden cometer tampoco. Yo acá quiero hacerte una pregunta y es, en un escenario utópico, Sí. el ministro Guevara no era el ministro de Hacienda, sino José Manuel Restrepo vuelve de ministro de Hacienda. No hubiera aceptado, eso es demasiado. Pero en un escenario utópico, O distópico. O Que- no distópico, sí. que José Manuel es el que se sienta en la cabeza nuevamente del Ministerio de Hacienda, ¿qué decisiones tomaría Yo para, con ese panorama que nos haces de los 2 años que va mal la economía, porque me llevo ese mensaje, que la economía está yéndose mal, ¿qué decisiones se tomarían para, por decirlo así, cambiar el rumbo, mejorar el rumbo por el que vamos? en un escenario muy utópico y en el ánimo de ayudarle al país, ¿qué ha debido hacer desde el primer momento el Ministerio de Hacienda? Uno, retirar la ley de financiamiento de reforma tributaria. Es un mensaje positivo, porque es un mensaje, no quiero cobrarle más a las empresas, porque es falso que se le reducía el impuesto corporativo. Sí se reducía, pero aumentaban otros costos. Entonces, a la larga, terminaba pagando más de lo que terminaba beneficiando. Entonces, retirar esa ley de financiamiento o reforma tributaria. Dos, presentar ya mismo el decreto de presupuesto nacional, que ya sabemos que viene como dictadura fiscal porque lo va a formular el gobierno, y hacer que ese presupuesto esté por lo menos financiado en 12 billones, es decir, restarle al gasto 12 billones de pesos. O sea, un recorte de 12 billones. Recorte de 12 billones. Tres, anunciar una especie de congelamientos en el próximo año de 20, por lo menos unos 25, 27 más. Y cuatro, arrancar a tomar las riendas de la ley de competencias que se estableció en el Sistema General de Participación en el acto legislativo y también una estrategia de reactivación económica para que el sector productivo se sienta tranquilo y empiece a generar más confianza, más inversión y con ello más recaudo tributario. Es un poeta. ¡Es un poeta! Es decir, que este gobierno sí tiene salidas para que la economía mejore, pero que hoy sabemos que la ley de financiamiento se archivó Se en el archiva. Congreso de la República. Entonces,
Esos 12 billones ya no los van a contar. Esos 12 billones ya no cuentan. Ya no los El gobierno cuentan. Sí. tiene que presentar o ahora o en enero un recorte de 12 billones de pesos porque un gobierno no puede presentar ese presupuesto desfinanciado, no es creíble, y acuérdate que tiene que presentar el plan financiero a inversionistas internacionales. Entonces sí hay salidas positivas que pueda tomar este ministro y que pueda mejorar el rumbo. Es un No. mensaje positivo que podemos Sergio, dar. no, y además yo no quiero quedar aquí como negativo, yo creo que el gobierno tiene cosas muy buenas. Y yo lo he dicho públicamente, el gobierno ha formulado políticas interesantes, la de reindustrialización me gusta, la nueva de turismo también, la nueva de comercio exterior me parece que es positiva, lo que ha formulado en economía popular me parece que también es positivo. Yo creo que, digamos, hay unos elementos muy positivos, incluso en la ley de pensiones, el énfasis en un capítulo sobre adultos mayores es necesario en el país. En general, la propuesta en salud, cuando tiene componentes de centros de atención primaria, se necesitan en zonas rurales de Colombia. Se necesita dignificar a los médicos y a las enfermeras. Es que estamos acostumbrados a destruir todo lo que hace el anterior gobierno. Y eso sí que, eso lo único que genera es la patria boba. Porque entonces, si hoy, estando en la oposición, todo lo que hace el gobierno nada sirve, todo es una mierda, todos son unos bandidos, nada sirve, nada funciona. Y si eso lo repite después, el que está en el gobierno estando en la oposición, entonces vamos en patria boba, de 4 en 4 años, cometiendo el error de que nunca construimos una política de Estado a largo plazo. Este país tiene que construir a largo plazo y la única forma es ponernos de acuerdo aún los que pensamos distinto. Yo tengo ahí un tema que nombrabas tú sobre el tema de sistema general de participaciones y demás. ¿Cómo ese Pero lo cambio? explicamos a la gente primero, ¿no? Sí, Nosotros acá en nuestros tips y en nuestros capítulos anteriores lo hemos explicado. No, pero venga, Más se o lo menos, explico de pero manera eso. sencilla. quien lo conoce mejor. Está el gobierno nacional central y las alcaldías y las gobernaciones. Entonces, la manera como funciona la financiación de las alcaldías y las gobernaciones es que el gobierno le da parte de los recursos a ellos. ¿Qué parte? 25%. sí. ¿Y qué es lo que dice el acto legislativo que fue aprobado? Que a partir de ahora ya no es el 25, sino que es el 39. O sea, casi el doble. ¿Y de dónde salió el 39? De la manga, maestro, porque eso no responde a ningún criterio técnico. Ahí hay un primer error. Segundo error. Primero le digo, le voy a entregar casi el doble, Pero no le digo pero para qué. no le digo para qué, para hacer qué. O sea, Que no le entregué las algunos decían que competencias. primero tenía que ser la ley de competencias y luego sí el Claro. acto legislativo. Pero peor aún, tampoco le digo de dónde va a sacar la plata. Porque si no le digo dónde va a sacar la plata, es como si yo tuviera plata en exceso. Entonces le estoy entregando más, pero además no reduzco el tamaño del Estado central. Juan Camilo Restrepo, que es muy sabio en la hacienda pública, lo define de una manera súper sencilla. La manera como se construyó ese acto legislativo es como si uno se pusiera primero los zapatos y después las medias. ¿Qué? ¿Estás retándome? Literal. Y en la vida hay que primero ponerse las medias y después los zapatos. Y si eso era así, ¿cuál era el orden de las cosas? Primero, ¿qué competencias le entrego a los alcaldes y gobernadores? Claro. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto reduzco del Estado para lograr ese recurso? Y después sí, ¿cuánto es el recurso que le voy a entregar a esos entes territoriales? Era sencillo. Tienes mi respeto, Stark. Claro. Pero siguió el camino equivocado. Sí, y digamos que hay unos analistas que dicen que justamente se hizo al revés porque al gobierno le convenía entregarle unos recursos rápidamente a los alcaldes y gobernadores. ¿Su merced está de acuerdo con eso? ¿O ¿Por Pues qué es que- cree que pasó así? ¿Por qué primero los zapatos y luego las medias? Yo creo que el acto legislativo tenía más un propósito político que fiscal. Y desafortunadamente lo político tiene que ser ordenado desde el punto de vista económico. Claro. Y no siguió ningún orden económico. Con dos agravantes adicionales. Muchos entes territoriales en Colombia, o sea, muchas alcaldías y algunas gobernaciones no tienen las mismas capacidades para administrar todo ese recurso. Y dos, hay mayores riesgos de integridad de esos recursos en algunos territorios nacionales, en algunos territorios del país. Entonces, me parece que el orden de las cosas no fue el apropiado, pero ya está aprobado. Entonces, montémonos en esa película y hagamos bien una ley de competencias y reduzcamos el tamaño del Estado. Ese sería el liderazgo que un ministro de Hacienda puede tomar en este momento. Y ahí yo creo que va a ser un escenario que puede salirle mal al gobierno, y es porque es que dejó la pelota en los políticos. Y ahí viene un riesgo. El riesgo es, ¿cuál es el incentivo que tiene el Congreso de la República cuando llegue la ley de competencias?
Los alcaldes y gobernadores van a decir, no, 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 Congreso, bájenle las competencias. Igual como yo tengo garantizado el dinero, bájenle las competencias que yo ya tengo el dinero. Recibo el dinero con poquitas competencias. ¿Quién lleva el bulto? Pues la nación, porque se le aumenta el déficit y se le aumenta la deuda pública. Y al final, ¿quién lleva el bulto? Todos, porque ni no hay la nación competencia, tiene sí. plata, ni los entes territoriales tienen plata, ni los ciudadanos tienen plata. Están repitiendo un poco lo que pasa con la reforma a la salud y las EPS. Les asignan un gasto presupuestal, pero no obligaciones sobre ese recurso que se les está asignando. Exactamente. Y creo que es el desorden de las cosas, no el orden de las cosas. ¿Cómo cree usted que el país va a llegar al 2026 desde el punto de vista económico? Ya ahorita vamos a hablar de lo político, que es lo que nos gusta aquí en Incontinencia. 2026, ¿cómo vamos a terminar? ¿Cómo haciendo un tema de futurología? Los economistas decimos, tratamos de anticipar lo que sigue hacia adelante. Algunos nos critican porque después tratamos de explicar por qué no sucedió lo que íbamos a ver. Ciencia política es igual, tranquilo. Pero más allá de eso, yo quiero hacer una proyección y los economistas decimos ceteris paribus, o sea, dejando todo lo anterior o las otras variables constantes. Entonces, quiero dejar constante el problema fiscal, porque si el problema fiscal se deteriora, todo lo que acabo de decir o voy a decir a continuación no es cierto. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Entonces, dejando constante lo fiscal, el manejo de las finanzas públicas, yo preveo un 2024 con mejor crecimiento. Va a cerrar al 1,8, 1,9%. Bien. Un 2025 creciendo al 3% más. Bien. Incluso creciendo más que la mayoría de los países de América Latina. Sí. Bien. Una tasa de desempleo relativamente estable. Puede mejorar un poquito o deteriorarse un poquitico, pero no mucho más. Bien. Veo una inflación desacelerándose, o sea, no significa que los precios caigan, y los ciudadanos tienen que saber, los precios ya están altos, sino que a partir de un precio alto ya no va a volver a crecer, que eso es distinto. Y la gente tiene que saber eso, porque la gente dice, pero ¿por qué me dicen que la inflación se está desacelerando si los precios son altos? Sí, porque Pues es que ya los precios subieron. Ya suplen ese desacelere o ese acelere. Es sobre el precio ya alto, exactamente. Entonces, lo que viene a continuación es que la inflación tiende a disminuir, y por lo tanto volvemos al rango de meta del Banco de la República. Bien. ¿Qué sería o cuáles son los dos grandes lunares que estoy yo viendo ya? Imagínense que aquí tuviéramos como un parqueadero con los carros dañados. Un primer carro dañado, las finanzas públicas. Ese carro, ¿por qué está dañado? Porque hay mucho gasto, poco ingreso, mucha deuda por ende. ¿Eso qué significa? Que se afecta a la caja. Ese problema va a ser súper delicado. Y el riesgo es que incumplamos regla fiscal y ahí se arma un bololó. Y se arma un bololó porque viene un problema de más riesgo país, más costo de financiamiento, menos espacio para invertir. Mejor dicho, terrible. Ese no es el escenario. También habría un lío ahí, Sí, ¿no? es un escenario grave. Y el segundo carro dañado es crecimiento de largo plazo, pero bueno, es que aquí estamos echando voladores con el 1,8, como si eso fuera la gran maravilla. O estamos echando voladores con el 3, como si eso fuera la gran maravilla. Este país tiene que crecer al 5, al 6% y tiene de sobra donde hacerlo. Tiene un sector agroindustrial que todavía no utiliza plenamente. Usamos 14 millones de hectáreas, tenemos 40. Tenemos potencial en agroindustria, con tecnología, con financiamiento, con economías cooperativas. Tenemos oportunidades en el agro y podemos ser la despensa del mundo. Tenemos oportunidades en servicios basados en conocimiento, lo que hacen todos los jóvenes hoy en día en empresas de tecnología, podcast, Ay, no. servicios financieros, servicios de ingeniería, servicios de diseño, servicios de salud, turismo, oportunidades todas, oportunidades en industrias con inteligencia artificial y robótica, oportunidades en energías, energía eólica, energía solar. O sea, las oportunidades son todas. Lo que pasa es que no las hemos aprovechado, pero las oportunidades están. Entonces, Colombia sí puede crecer a más, pero tiene que hacer la tarea. O sea, eso no llega gratuitamente. Claro. Hay que ayudar a que esos sectores dinamicen la economía. Y que nos vamos a enfrentar al último año de gobierno prácticamente ya en 2025, porque empieza la campaña electoral y es ahí donde nos Viene lo vamos, político, la incontinencia. donde viene la... Y lo primero que se me viene a la mente es que José Manuel nos dice que ve un crecimiento en materia de empleos, pero yo ahí digo, y si se aprueba la reforma laboral que está en trámite,
que muchos expertos han dicho lo que está haciendo esa reforma laboral es afectar el empleo de los formales. Sergio, es Entonces, verdad, pero hay que también decir otra verdad. Los cachacos, diríamos, han peluqueado mucho esa reforma laboral. Los paisas, diríamos, han motilado mucho esa reforma laboral. Entonces, le motilaron todo, en buena medida, Lo lo colectivo. grueso de derecho colectivo. Buena noticia. Le motilaron muchos otros componentes de derecho individual. ¿Qué quedó al final? Quedó un aumento en costo, que eso no es bueno, sobre todo para el microempresario, para el pequeño Sí, emprendedor, sobre todo. porque en Colombia cerca del 80-90% de las empresas son microempresas, donde normalmente una microempresa, que es como una tienda, tiene una persona aquí informal y una persona aquí formal. Entonces, si tú me estás saliendo, el formal eres tú. Si me estás saliendo más Gracias. caro, yo te saco y te vuelvo informal. Sí, claro. Lo que hace un microempresario inteligente. Y eso va a pasar. Segundo, privilegia el contrato a término indefinido. Yo quiero jóvenes, todos ustedes son jóvenes. ¿Ustedes creen que No tanto. no tanto? Y dale con eso. ¿Cómo que no? ¿Ustedes creen que la juventud dice yo quiero ser alpina para toda la vida alpina, me voy a morir en Ya no. alpina? no, ya no hay sentido de ¿Ves? pertenencia. Queremos No, y quieren moverse, quieren Es eso. moverse. No es sentido de pertenencia, sino sentido de experiencia. Bueno, sí, tal Exacto. vez. Movilidad. Hay un premio Nobel de Economía que se llama Jean Tirole, dice, lo que hay que hacer en una buena reforma laboral es un buen seguro del desempleo para que los jóvenes fácilmente se muevan de una empresa a otra y no les dé miedo la flexibilidad. Y hoy los contratos son a término fijo, flexibles, en hotelería, en gastronomía, incluso en el sector agropecuario. Es que, fíjense la propuesta que tenía la reforma laboral. Sector agropecuario, contrato a término indefinido. Ah, sí. No, pues Y entonces ¿cómo? cuando yo saco la cosecha, una vez sacada la cosecha, ¿a qué se dedica ese trabajador? A A nada. rascarse la barriga. No funciona de esa manera el sector agropecuario. Entonces yo lo que creo es que eso, digamos, es inconveniente de esa reforma. Pero eso está ahí y eso va a quedar seguramente al final. Luego, tiene unos componentes positivos en dignificar a algunos trabajadores en el sector de tecnología. Pero al final, digamos, si se modifican algunas 2 o 3 cosas adicionales, es una mala reforma laboral, pero tampoco es una reforma laboral que nos va a destruir. Y en el mundo en el que se me ve actualmente de la academia, llevémoslo a ese espacio. ¿Cómo la reforma laboral puede afectar las universidades? Que más adelante sé que Andrés le va a decir, porque es un dolor permanente en él. ¿Cómo entremos en materia de educación Sí. superior? Ríe para no llorar. En materia de educación superior, como para entrar en ese tema, ¿cómo ve esa reforma laboral? ¿Afecta o beneficia a las universidades? No, las afecta porque le genera un costo adicional en materia laboral, sobre todo por horas extras, dominicales. Eh, el privilegio a contratos a término indefinido no se corresponde con, por ejemplo, muchos de los contratos de hora cátedra. Luego ahí hay una cantidad de dificultades adicionales. Las inflexibilidades en contratación y desvinculación no son positivas. Y desde el punto de vista genérico, como empresa, no solucionó lo que tenía que solucionar. Múltiples afiliaciones sindicales, llamémoslo, los permisos en materia de salud. O sea, tenía una cantidad de errores que a la larga lo que hacen es que construirán más informalidad. Ese va a ser el resultado al final de esto. La consecuencia de esto es más informalidad. ¿Y saben qué? Si hay más informalidad, eso destruye la reforma pensional. Exacto. Porque el peor camino para tener ¿Cómo se pensión financia? es con formalización. Claro. Si seguimos el camino a la informalidad, pues nadie se va a pensionar. Entonces seguimos poniéndonos las medias después de los zapatos. Sí, yo no sé si este es el buen ejemplo de eso, pero yo creo que más bien lo comido por lo servido. Una pregunta antes de continuar con lo económico que me surgió. Ecopetrol. A mí me preocupa mucho lo que está pasando en Ecopetrol. ¿Nosotros tiene acciones en Ecopetrol? No. Ajá. Pero como están bajitas, a uno le dicen, compre que eso en el futuro Dígale, mejora. lo que está pasando con Ecopetrol es más o menos como si usted al presidente de Bimbo, que vende pan, le dijera, a partir de ahora ya no puede vender más pan. Entonces, ¿a qué se dedica Bimbo? Si es lo que produce. Entonces pasa lo mismo en Ecopetrol. El gobierno le dice, no puede firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Entonces, ¿a qué se Entonces, dedica? ¿a qué se dedica? Entonces, primer error. Segundo error,
le dice al presidente Bimbo, a partir de ahora no puede hacer un pan más innovador. No, entonces ya no, en el caso de Ecopetrol, puede realizar contratos de exploración no convencional, ni en Colombia ni en los Estados Unidos. Resulta que ese contrato que tienen hoy en Texas Es el que es el que muestra el mejor resultado de Ecopetrol hoy en día. Y es que aumenta la producción. ¿Gracias a qué? Gracias a ese contrato. Aumenta las utilidades. ¿Gracias a qué? A ese contrato. Sí. Aumenta la caja. ¿Gracias a qué? A ese contrato. Y lo que quería hacer Ecopetrol era hacer lo mismo que hace en Texas con el nuevo proyecto con Oxypetróleo. 2 años. Incluso más de 2 años. Evaluando el proyecto. Visto bueno del comité de auditoría, del comité de inversiones, de la junta directiva de Ecopetrol en los Estados Unidos. Y llega la junta directiva de Colombia y por, creo yo, intervención tácita o explícita del gobierno nacional, echa para atrás la decisión. Eso, entre otras, además, es una intervención al gobierno corporativo. Claro. Tercer error, al gobierno corporativo. Súmele problemas de eficiencia operativa, problemas de eficiencia financiera, y finalmente el resultado es 2 años en donde la acción se ha caído en un 50%, a mitad. ¿Saben cuántas personas afectan? No solamente todos los colombianos, que somos en teoría propietarios de Ecopetrol, sino más de 250.000 familias que tienen patrimonio en Ecopetrol, cuyo patrimonio se ha disminuido a la mitad. Y la gran salida que se le ocurre a la presidencia de Ecopetrol es, no, si las acciones están baratas, comprémoslas. Hombre, ¿y quién le responde a las familias? Claro. O sea, ¿cómo es posible? Porque yo no estoy de acuerdo que no hayan recompras en las acciones. Eso puede suceder en cualquier organización. Pero es un poco contrasentido. Usted propicia la caída del precio de la acción Y se las compra. y después se las compra baratas. Sí. O sea, por lo menos es un mensaje equivocado. No es un buen panorama. ¿Quedó claro o no? Sí quedó claro. Sí quedó Clarísimo. claro. Como el agua, en continentes ahí nos comentan. Sí, quedó clarísimo. Si tienen preguntas, se las pasamos. Claro. Exacto. Yo quiero acá llevar a colación este tema de Ecopetrol, de las finanzas del país a la materia que fue noticia hace 2 semanas y es el ICETEX, que lo afecta directamente. En este momento Nos afecta directamente. Yo digo, ¿Qué, Andrés? Cuéntanos. Fíjate que decir, yo no sé si yo la podría estudiar sin el ICETEX. Yo voy a decir que es lo máximo porque me ha costado pagarlo. Es como un banco tal cual. afecta directamente a más de 330.000 familias colombianas. Y súmele anualmente 60.000 más por año. O sea, 390.000 arrancando el primer año. Y de ahí 60.000 cada año adicionales. Miren, el punto aquí, lo que está de fondo es que algo que arranca como un problema de caja, que es que ICETEX no tenía plata para cubrir las convocatorias, la conclusión a la que yo llego es que al final es un problema ideológico. Total. Porque entonces lo que se dice es que no le queremos dar plata a las universidades privadas. ¿Y quién dijo que la plata es a las universidades privadas? La plata es a los beneficiarios. Es que ellos son los beneficiarios. ¿Y quién es el beneficiario? Estudiantes como ustedes. población que los eligió. 390.000 estudiantes, cuyas familias pueden ser 2, 3 personas. O sea, estamos hablando de más de 1 millón de personas, de colombianos, que se ven afectados con esa medida. 1 millón de colombianos, donde 7 de cada 10 de esos colombianos son de estrato 1 y 2. O sea, ¿a quién estamos afectando? A los más vulnerables, a los jóvenes o a la juventud. Y todo, ¿por qué? Por un problema ideológico, que es que la plata hay que dársela a las públicas. Tampoco se la están dando a las públicas. Vaya usted a la Universidad de Antioquia, el problema de caja que tiene. Sí, está Vaya usted complejo. a la Universidad Nacional, los problemas de infraestructura que tiene. Es decir, ni al uno ni al otro. Que es que para los cupos nuevos, 500.000 cupos fue la meta. ¿Saben cuánto va de cumplimiento de cupos a 2 años casi y medio? 13%, 65.000 cupos. Entonces la pregunta es, claramente no van a obtener los 500.000 cupos porque se lograrían solo con universidades privadas más las públicas. Las universidades privadas son sin ánimo de lucro. Luego es una oportunidad para que muchos jóvenes libremente tomen la decisión dónde carajos estudiar. Es que la libertad es muy importante. Y si al joven yo le digo que ya no tiene libertad, sino que tiene que estudiar en ese sitio, ¿dónde queda la libertad? Para escoger la universidad y para escoger el programa. De eso se trataba. Y ahora la gran solución es el Banco del Saber. Banco que no hay ningún proyecto, ninguna iniciativa, ningún proyecto de ley y que ya se dijo no recibiría recursos del Estado. Entonces, suponiendo que se crea el tal banco, que creo que no se va a crear,
Cuando se cree por allá en 4 o 5 años, mientras tanto la gente, los 390.000 en el aire y más 60.000 cada año adicional, ese banco cuando se cree va a ser como lo que fue los bancos públicos en mi época, porque a ustedes no les tocó, BCH, Banco Agrario. No. Eso, la Caja Agraria, perdón, la Caja Agraria. Eran bancos que tenían varios problemas, más costosos, más ineficientes, más politizados, más burocráticos y más corruptos. Le pregunto o les pregunto yo, entonces ahora la salida para el problema del ICETEX es terminar en un ICETEX bastante más caro, más politizado, más burocrático. Claro, Claramente ya es, no. ahora pues sería peor. Pues sí. No, no en continentes, no es el camino. Se le está incumpliendo a la juventud, la verdad. Los que Así tal cual lo dije yo hace 2 capítulos, tal cual. De hecho, las personas jóvenes de hoy en día son las que menos quieren, o sea, hay un reto también en la educación, es que menos quieren estudiar. Claro, y a mí me da mucho dolor porque los jóvenes en una proporción importante están muy desesperanzados, porque se sienten frustrados, se sienten timados y además no encuentran empleo, no encuentran ahora acceso a la educación y tampoco tienen acceso al financiamiento y tienen que acudir al gota a gota del pagadiario, que es la esclavitud moderna en toda su dimensión. Yo no sé si usted sabe qué es el gota a gota del pagadiario. Sí, claro. Sí, sí, ¿Les sí. ha tocado ir? No nos ha tocado, pero Por fortuna no, pero sí estamos, Pero sí. estamos Sí, es claros. algo pero hemos averiguado. Hemos cotizado. Bueno. La típica de Colombia. Yo Pero ya quiero- vengo. Yo quiero que hablemos de política, Sergio. Su merced 2026, Su merced- candidato de su- qué va a ser. Su merced lindo. Su merced lindo. Se me sale lo cachaco, cosas que compartimos. ¿sabes? Porque sé que se pone celoso. No, no. Va a ser candidato. ¿Cuál es su futuro político? Yo soy un rector universitario, profesor a mucho honor, y yo creo que mi papel en la vida es ayudarle a este país a tener reflexiones de opinión programáticas y de propuestas sobre el futuro del país. Pero cierra de entrada la posibilidad de ¿Qué llegar. llamada le tengo a este aval? ¿Qué es la política? La política es el arte para buscar siempre el bien común. Sí. El bien común sobre el bien particular, con una profunda vocación de servicio. Y yo creo que puedo contribuir al bien común o al servicio desde el sector público, desde la academia o desde el sector privado. Así que siempre me verán en el ejercicio del servicio y en el ejercicio de la construcción del bien público. Candidato. Digamos que dejó la puerta entreabierta. Vamos a ponerlo en ese sentido. Pero entonces, más allá, Partidos políticos, pronúnciense. pero más allá de eso, ¿cómo entonces el panorama político 2026? ¿Qué va a pasar en la política colombiana en ese momento cuando cambiemos de presidente y cambiemos de Congreso? Va a ser un escenario muy desafiante, porque ya les dije 2 carros que Dos van a estar carros. dañados, el carro del crecimiento de largo plazo, el carro de las finanzas públicas y agréguele otros 2 más, el carro de la inseguridad física, extorsión, hurto, secuestro, un proceso de paz total fracasado, miles de problemas en ese frente, y el carro también de lo social, porque ya están viendo ustedes, tasa de quejas en salud, disparadas, tasas de cancelación de cirugías, voladas, acceso a medicamentos al suelo, sector de la salud en dificultades, Acceso a la educación. acceso a la educación, por lo que acabo de decir, cayendo, acceso a la alimentación básica. Ustedes pueden creer que en el último año ha crecido en más de 1,5 millones de personas los que están en inseguridad alimentaria. Y eso Que es, en estos días el presidente dijo lo contrario, que habían sacado gente de la inseguridad él alimentaria. armó sus estadísticas con su propio cuadrito, pero las estadísticas de la FAO demuestran que hay inseguridad alimentaria creciente. Y súmele el problema de acceso a la vivienda bis y no bis, Claro. porque no hay acceso a vivienda. Entonces, problemas sociales, importante. Próximo año se deteriora el indicador de pobreza, no me cabe la menor duda, porque recoge los datos del 2023, que fueron malos. Entonces, se deteriora lo social. Entonces, vamos a enfrentar todos esos desafíos con una profunda frustración para muchos actores. Va a haber un escenario en donde se va a necesitar, como nunca antes, sentido de unidad. Sentido de unidad entre los que piensan distinto. Y sentido de unidad entre los que no se quedan en esta o en esta otra orilla del puente. Recorren el puente y descubren que en la mitad de él hay propósitos comunes. Y nos ponemos la camiseta del país. Ustedes se ponen la camiseta de incontinencia política o el HUD. Sí. Hay que ponerse la camiseta de Colombia.
Y hay que hacerlo no solo cuando juega la selección Colombia, sino hay que hacerlo en ese momento. Los que piensan en el lado centroizquierda, en la izquierda, en el centro, en la centroderecha, en la derecha, y ponerse de acuerdo en unos propósitos comunes. ¿Por qué es tan difícil no recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él todos queremos que haya menos pobreza, menos inequidad, que haya más prosperidad, más crecimiento, más oportunidades para los jóvenes, para los adultos? Construyamos colectivamente. Entonces se va a requerir unidad, sentido de esperanza, o sea, proyectar un país a 20 años, no a 4, y hay que también reconocer que se va a requerir mucha experiencia, porque esos 4 o 5 autos dañados allá en el 2026 cuestan mucho trabajo y se necesita experiencia y conocimiento. Analizando lo que usted nos dice, tal vez el panorama político del gobierno, de que, digamos, represente la renovación del proyecto político del gobierno, la va a tener muy difícil. El que llegue a ese escenario la va a tener muy difícil. Es un escenario muy, muy desafiante y creo que no va a ser fácil encontrar. Recogiendo esas palabras, y la semana pasada hubo un foro de cambio donde Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas coincidían en que el 2026 va a ser un gobierno para una persona que tenga canas, que no le dé miedo tomar decisiones porque el panorama, los carritos están mal. Entonces, y se me viene a colación las encuestas, quiénes son los candidatos actuales y todo. ¿Será la oportunidad de que llegue una mujer a gobernarnos? Yo creo que puede llegar una mujer y va a tener que rodearse muy bien esa mujer con mucha experiencia. Yo no sé si canas, pero bueno, si hay canas mejor. Más que canas, ganas y experiencia. Ganas y experiencia. Que no van siempre de la mano, además. No, no siempre. Puede haber gente con canas sin experiencia. Sin experiencia. Y puede haber gente sin canas. Y si no se las ¿Y tinturan. debería darnos un nombre tal vez de una mujer que usted crea que está posicionada para eso? Pues ahí las ven ustedes. Usted ve posicionada a Vicky Dávila, usted ve posicionada a Claudia López, usted ve posicionada bueno, Paloma, Paloma. María Fernanda Cabal, Sí. María José Pizarro. Bueno, José Pizarro Que también. yo Que creo también tiene ganas. y además yo creería que es la que va a heredar el proyecto político del gobierno. Puede ser, pero puede que no. Puede que ese proyecto político lo hereden en cabeza de una persona, llamémoslo un poco más hacia una tendencia menos dogmática. Por ejemplo, el hoy canciller o el hoy embajador en el Reino Unido. Nunca sabe. Sí, por ahí se mueve la cosa, cosa política. Se mueve la cosa política. Creo que nos Por derechos de autor, sí. sí, claro, gracias. No, es la cosa súper política. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Con eso cambia. Yo quiero, tengo una pregunta antes de que ustedes avancen. Angélica. Independientemente de el reto va a estar, así sea que llegue alguien de la misma línea que tenemos actualmente presidencial, El reto va a ser para cualquiera. para cualquiera, independientemente de sus ideales. Porque ya 4 años más con un desafío energético, de ese no hablamos, desafío energético, desafío en gas, desafío en costo de servicios públicos, desafío fiscal, desafío de crecimiento, desafío de seguridad y desafío social. Esos desafíos los va a enfrentar cualquier gobierno. Es verdad. ¿qué mensaje entonces alentador podemos darle a los colombianos? Y digamos que nuestro objetivo es llegarle a ese joven hoy que no sabe qué decisiones tomar. ¿Qué mensaje le podemos dar de cara a ese A esa 2026? juventud. Yo veo, Canosa o no canosa. canoso no canoso, mire, yo veo aquí con Andrés, con Serio, Angélica ya a fondo también, Luis, Andrés, y a todos y cada uno de los incontinentes que nos están viendo, veo en la frente de cada uno de ustedes una R, la R de la resiliencia. Capacidad infinita para enfrentar momentos de adversidad. Nosotros hemos sido una nación siempre resiliente, que en medio de la pandemia salimos adelante y fuimos el país que mejor salió económicamente de la pandemia, que en medio del terrorismo, del narcotráfico de esa época, salimos adelante siendo los países que más crecían en América Latina. Tenemos que sacar esa enorme capacidad de resiliencia, pero tenemos que sentarnos ya a soñarnos el país que queremos hacia adelante. Un país donde haya oportunidades de empleo, donde los ninis no existan, los que ni estudian ni trabajan. Y ojalá con cursos de ciclo corto, formar en empleabilidad, en habilidades digitales ya a esos 2.7 millones de jóvenes en 2 o 2 años y medio. Se puede hacer. Multiplicar los apoyos en subsidios en vivienda BIS para que más propietarios puedan existir en nuestro país. Hacer un esfuerzo
por retomar lo que hizo el presidente Petro de los centros de atención primaria y crearlos con capacidad de ejecución, no charlatanería, ejecución, crear esos centros de atención primaria a lo largo y ancho del territorio nacional y construir a partir de ahí acceso a salud para muchas personas en zonas rurales que hoy no tienen acceso. Yo creo que eso se puede lograr. Hacer un gran esfuerzo en retomar de nuevo la idea de un país donde haya deberes y donde hay derechos también. Las dos cosas, porque nos concentramos en los derechos y se nos olvidan los deberes. Los deberes. Como ciudadanos tenemos deberes. Donde no haya una animadversión por la tiranía del mérito. Es que ¿quién dijo que el mérito es malo? El mérito del que estudia, del que trabaja, del que es responsable, del que hace la tarea, del que hace empresa, del que genera empleo. Es un berraco. Este país está lleno de emprendedores. Los startups crecen 1.600% anual en Colombia. O sea, hay de sobra talento extraordinario. Saquémosle provecho a ese talento. Hagamos un esfuerzo por recuperar el campo con tecnología y con productividad. También se puede lograr. Soñémonos un país que esté en esa cuarta revolución industrial tomándose América Latina. Yo creo que se puede lograr, pero con unidad. Dejemos la camorrería, la peleadera, construyamos con integridad. Hagamos un esfuerzo, ¿verdad?, por un país en donde quepamos todos, con respeto a los distintos, a los diferentes, por razones de raza, de religión, de género. Respetemos también a la diferencia de las personas que piensan distinto. No nos acostumbremos a un país que piensa de la misma manera, que se vuelva homogéneo. No, es que el país es diverso, la diversidad cultural. Y aprovechemos nuestros 3 activos más potentes que tenemos. Segundo país más biodiverso del mundo. Un país lleno de culturas en sus regiones, en gastronomía, en música, en arte, en literatura, en patrimonio cultural, en patrimonio arquitectónico y sobre todo en talento sobresaliente. Porque hoy el Foro Económico Mundial reconoce que el colombiano es el más emprendedor de América Latina. Pues demostremos de qué somos capaces. Cuando aparezca esa R, con esa visión de futuro, con unidad, con esperanza, no seguiremos en una sociedad basada en el odio y el resentimiento, sino basada en el amor. Claro. Tremendo mensaje en Continentes para que le pongan ahí. Un aplauso. Yo quiero cerrar esta charla con una cosa que nosotros hacemos en Incontinencia siempre, y es que usted nos recomiende una película, un libro, una serie, para que vean o cualquiera, sí, una combinación incluso puede ser, que les recomiendes a nuestros incontinentes que semana a semana nos siguen y les encantan nuestras recomendaciones. Me encanta el libro La ciudad de la alegría de Dominique Lapierre. Me encanta porque me parece que refleja un sentimiento de humanidad. Hay que inyectarle más humanidad a nuestra sociedad. Me encanta también La vida es bella como película porque refleja mucho de humanidad también. Y me encanta la canción del maestro Diego Torres que se llama Color Esperanza. Póngala ahí, a ver. En 3, 2, 1. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Bueno, yo creo que dicho eso le agradecemos mucho a José Manuel digamos que haya venido aquí a nuestro podcast. Además, este regalo no es decorativo, no piensen en eso, sino que es un regalo para nuestro primer invitado. Sí. De eso, sí, hágale. No, Ay, mire, tan rico, Dulces, un mug de incontinencia política. para que se vea nuestro recuerdo. Para el vino, lo que quieras. Más dulces. Garotos brasileros, otro brasilero, dulcecitos y una iPad al fondo. Incontinentes, apóyennos para que podamos meterle un iPad. Bueno, José Manuel, mil gracias por tu asistencia y gracias a todos nuestros incontinentes por vernos. En nuestro primer invitado tendremos más invitados en el futuro. No se pierdan de nada, síganos en nuestras redes sociales. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Gracias!